Hola Erika, ¿cómo estás? Estamos Muy bien. encantadas de que estés hoy con nosotros. Gracias, Luján, un placer. Bueno, Erika, aunque la veáis tan joven, es una mujer que lleva un gran currículum a sus espaldas como directora de cine, como guionista, como realizadora, como productora. Y además está aquí con nosotros porque es parte de la Fundación ICLOVI. Ella colabora activamente con nosotros, es presidenta del jurado para los microcortos para mejorar el mundo en el que vivimos y también participa en la Comisión de Acción Social. Bueno, Erika, voy a decir un poquito de tu currículum. Vale. Tendré que leer porque son muchas las películas. Empezaste en el 2014 con un documental, un largometraje documental sobre la figura de Arcadi Oliveras. Y este hombre nos ha dejado hace unos días y queríamos que fuese un pequeño homenaje a su persona, porque realmente ha dejado huella. Mm. Bien, Erika, empezaste con este largometraje, Mai és tan fosc, en catalán, que significa nunca es tan oscuro, que ya hablaremos luego. Luego tienes muchos cortos, Huevos, Sinfonía Obrera, Las máquinas del tiempo, Decálogo para la Revolución Industrial, El espectáculo, Camino de Mayo. Y el año pasado, en el 2020, fue la guionista, directora, productora, realizadora de un corto que nos representó en la Berlinale, Panteras, ¿verdad? Que tuvo mucho éxito. Sí, Y sí. actualmente está rodando una película con Ariadna Pujol y con el apoyo de la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona. Será un largometraje también documental, súper interesante, no desvelamos nada, simplemente, si quieres, decimos el título, Dietari Final. Correcto, perfecto. Bueno, entonces, volviendo a tu película primera, Mai Stanfos, Ujú. con Arcadio Oliveras, eh, hay que decir para la gente que no conoce a Arcadi, que él era un doctor en economía, era profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, un gran activista en pro de los derechos humanos y presidente de la Asociación por la Paz y la Justicia y escritor de muchos libros. Y sobre todo yo destacaría el factor humano. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué elegiste a Arcadi para tu primera película? Pues me vino un poco sin previo aviso. Un día me llamaron de Justicia y Pau y me propusieron hacer un pequeño vídeo más de carácter divulgativo sobre el discurso de Arcadi. Yo a Arcadi lo había entrevistado hacía un par de años para un reportaje de una ONG y lo conocía muy poco. Entonces, a raíz de ahí, empecé a asistir a un seminario que impartió durante creo que un año y es cuando empecé a conocer la persona que había detrás del discurso. Entonces me quedé tan impresionada por su integridad y su coherencia que propuse a Justicia y Pau que en vez de quedarnos con una pieza divulgativa, ¿por qué no hacíamos una película? Donde de alguna manera pudiéramos bueno, llevar a la gran pantalla y por lo tanto a un público mayor el retrato para el que a mí ha sido una figura imprescindible en la historia de nuestro país, ¿no? Justicia y Pau me lo puso muy fácil, tuvo total confianza en que yo podía pasar de un vídeo divulgativo a una película y entonces ahí por el camino pues encontré a gente que también ayudó a hacerlo posible. Y
de esa manera en la que yo me encuentro un poco en una realidad que tampoco era mi realidad, ni la de Justícia y Pau, ni la realidad de Arcadi, ¿no? Tanto en la universidad como en los proyectos como activista en los que participaba. Y para mí, pues bueno, tanto a nivel profesional como humano fue transformador. Esa experiencia fue transformadora. Erika, el haber trabajado al lado de un hombre tan potente como Arcadi, ¿qué destacarías de esa personalidad tan potente y transformadora? La poca distancia que existe entre su discurso vinculado con una manera de hacer y de vivir desde la paz, desde la bondad, y su acción cotidiana. Es decir, hay mucha gente, ¿no?, que tiene grandes discursos, que son discursos además transformadores, ¿no?, que te agitan, pero luego cuando rascas o los acompañas o las acompañas en su cotidianidad, no responden, ¿no?, a ese discurso. Y Arcadia es un gran ejemplo de que hay muy poca distancia entre lo que dice y lo que hace. Y eso, claro, es un arma de destrucción masiva, por muy pacifista que fuera, ¿no? Claro, es transformador porque te pone un espejo delante y te dice, cuidado, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí una empieza a plantearse muchas cosas. Claro, pero es que me estás hablando de un Arcadi que sobre todo era coherente. Es Sí, decir, pensar, sentir y actuar en la misma línea. Por tanto, era tan próximo el discurso a su vida real. sí. Y eso es lo atractivo, porque al ser coherente se convierte en un láser y crea un campo magnético atractivo a su alrededor, que es atractivo, contagia. Y es por eso que siempre está acompañado, tal vez no siempre, pero en los últimos tiempos, sobre todo yo diría desde el 15M, estuvo acompañado de grandes masas, o sea, era una persona bueno, que cuando hablaba, ¿no?, la gente se acercaba a él y además tendía puentes con gente muy distinta y siempre fue muy respetado por muchas bueno, de gente de sitios y lugares que tal vez a priori parecerían antagónicos a él, ¿no? Pero aún así lo respetaban. Pero qué bonito es eso, ¿no? Que el discurso era el mismo y atraía a diferentes públicos. Era atractivo y era cercano y era coherente. Yo creo que el ejemplo que ha dejado su persona en el ámbito que sea, yo ya no te digo dentro de la política, dentro del activismo, sino como persona. Esa coherencia te hace, como has dicho tú antes, replantearte una serie de cosas de tu vida misma y modificarlo, ¿no? Como decías, es un espejo que te hace plantear una serie de cosas. Me parece fantástico. Y que siendo un personaje tan atractivo y activo en Cataluña, especialmente, como TV3, que es la televisión, para los que no lo sepan, es la televisión autonómica de Cataluña, como nunca emitió Mai estan fos, tu película, cuando se ha emitido en todos los sitios. Claro, el tema es que nosotros cuando empezamos la producción de la película y en el 2013, era una época bastante convulsa en toda España, pero en Cataluña particularmente, ¿no? Porque fue entonces, por aquellas épocas, no recuerdo si fue el 2013 o por entonces, ¿no?, donde hubo unos recortes muy extremos a nivel social, ¿no? Y el discurso de Arcadi era muy contrario a todas estas prácticas que se habían hecho desde la política. Y aunque yo decía antes que era una persona que tendía puentes y que tenía el respeto de todo el mundo, es verdad que había ciertos lugares donde Arcadi no podía llegar, ¿no? Y tal vez uno de ellos fuera
a reivindicar de forma activa otro tipo de políticas desde un movimiento tan potente como el 15M. ¿No? El 15M fue un movimiento popular potente donde desde el poder yo creo que se le tenía cierto miedo, entre comillas. Entonces Arkady devenió un referente del movimiento, un referente intelectual, y el hecho de que la película sea un retrato de Arkady durante ese movimiento imposibilitó que TV3 entrara como parte de la producción. Y ahí se quedó. En estas últimas semanas, debido a la enfermedad terminal de Arkady, que como sabes tú, Luján, y para quien no lo sepa, de alguna manera murió como vivió, es decir, agitando conciencias. Le diagnosticaron una enfermedad terminal y sus últimas semanas lo que hizo es abrir su casa a periodistas, a toda la gente que le había acompañado en vida, para visibilizar el proceso de muerte. Yo sentí la responsabilidad de llamar de nuevo a la puerta de TV3 para decirles que creía que era un buen momento, ¿no?, para proyectar el documental y así también hacerlo extensible al resto de la sociedad. Y de nuevo me dieron una negativa y ahí ya yo no entendí por qué me habían dado esa negativa cuando de alguna manera ya había pasado tanto tiempo desde el 15M, pero pensándolo, claro, me di cuenta que de alguna manera Arkady lo que... Y ahí es una pregunta que lanzo, ¿vale? La proximidad, la sencillez de Arkady, el hombre bueno de Arkady, se acepta y llega hasta un lugar donde no toca ¿cómo es esto?, el cuestionamiento íntegro en este caso, la cadena. Es decir, el hecho de que se proyectara May Stanfos iba más allá del retrato de la figura de Arkady. O sea, Arkady de alguna manera lo que estaba haciendo, lo que hace en la película es poner en cuestionamiento toda una estructura que es muy potente, muy sólida y que no sé aún cómo vamos a poder tambalear. Mira, las trompetas de Jericó ¿Mm? destruyeron las murallas. Sí. O sea, no se sabe. Lo que es más potente es la coherencia. Y la coherencia mueve, como tú has dicho. Y otra cosa que yo siempre digo, que él es un ejemplo de que uno muere como vive. Yo lo tengo clarísimo. Si tú vives lleno de atrapado en el mundo y apegado a todo y teniendo miedo a todo, es muy probable que tu muerte sea así, ¿no? Pero cuando has llevado una vida coherente, tu muerte es coherente. Entonces, fíjate qué bonito, abrió su casa a todo el mundo y él estuvo perfecto hasta el final, con la sonrisa, compartiendo todos los mensajes que la gente le enviaba tan cariñoso. Y esta era la última pregunta que yo te pensaba hacer, pero tú ya la has contestado antes. Era esa coherencia en vida versus la coherencia en muerte. Que la describieses un poquito, ¿no? Sí, bueno, un poco sí es lo que decíamos, ¿no? La coherencia en vida es tener ese discurso que era un discurso pacifista, era un discurso anticapitalista también, era un discurso por la paz y cómo llevarlo a su cotidianidad era así, es decir, Arkady era una persona que no tenía un no para nadie, era una persona generosa, entregada, era una persona que además se acordaba del día de tu cumpleaños. O sea, tenía una agenda repleta, pero siempre en la misma agenda tenía todos los cumpleaños de sus seres más allegados, ¿no? Y los felicitaba, ¿no? Desde la cosa pequeñita hasta la gran cosa, ¿no? Es la persona sencilla, pero el superhombre, ¿no? O sea, Arkady era así. Y en el proceso de morir igual, yo sentí decir a Arkady que eran los días más felices de su vida, supongo que
si tenía algún, la palabra me sale en catalán, afarrament, algún... Que está atrapado, que está enganchado. Durante vida, si tenía alguna cosa que no le dejaba volar, yo creo que en este proceso de muerte voló del todo, ¿no? Y se le veía, lo palpabas. Y claro, murió en coherencia también, sabiendo que la vida y el cuerpo, bueno, el cuerpo es finito, ¿no? Y yo creo que tuvo mucha importancia también como su hijo, que también sale en la película, llevó el proceso de muerte al Marcel, ¿no? A los 28 años a Marcel le diagnostican un cáncer terminal y él también lleva todo su proceso de muerte de una forma muy coherente, muy madura, preparando su entierro, compartiendo, ¿no?, todo el proceso con la gente más allegada, y entonces de alguna manera para él esa experiencia le marcó a Arkady y él sentía que tenía que estar, él decía, a la altura, ¿no?, de su hijo. Entonces yo creo que figuras como estas, bueno, pues lo que hacen es eso, agitar conciencias y hacer que el mundo sea más coherente, ¿no?, y a través de cada una de nosotras. Y como decimos también en la fundación, que es nuestro objetivo, es intentar mejorar el mundo en el que vivimos, de tal manera que cuando nos vayamos, de alguna manera hayamos puesto nuestro granito de arena para mejorar ese mundo en el que vivimos, porque nunca las mejoras cuando es con esa visión amplia son para uno, sino que se beneficia a todo el mundo. Claro, y eso Arkady lo tenía muy claro, que él era un medio a través del cual expresar, ¿no?, una vida y su vocación, digamos, era ser un ser público, ¿no?, y agitar conciencias. Entonces, como era coherente, tenía muy presente cuál era su vocación, la hizo y entonces, bueno, claro, cuando pasa eso, pues la cosa explota, ¿no? Y esa es la vida de Arkady. Sí. Pues desde aquí un homenaje a la figura de Arkady Oliveras y también un homenaje y agradecimiento a su familia. Y Y a ti. tanto. Gracias. Muchas gracias, Erika. Nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Un Gracias. besazo grande. Un beso. Chao.